expulsado de casa en mi adolescencia por rumores falsos difundidos por mi hermana. Años después, mis padres ven mi éxito y me exigen dinero después de haberme abandonado. Soy un hombre de 28 años con una hermana gemela. Al crecer, mi hermana gemela y yo experimentamos un trato muy diferente por parte de nuestros padres. Por alguna razón, mis padres parecían genuinamente convencidos de que mi hermana estaba destinada a la grandeza, mientras que yo era considerado la oveja negra solo porque me interesaba más jugar deportes o hacer nuevos amigos que estudiar. Me comparaban constantemente con ella, lo que era desmoralizante y afectaba mi autoestima desde una edad temprana. Cuando era niño, tenía que ver cómo mi hermana celebraba fiestas extravagantes en nuestro cumpleaños con sus amigos, mientras yo era tratado como una ocurrencia tardía. Ella solía hacer pijamadas con sus amigas, mientras que a mí nunca me permitían traer a mis amigos a casa. Para ser honesto, odiaba cada minuto de mi infancia. La única persona en la familia que parecía preocuparse por mí era mi abuelo. Cuando nos visitaba, siempre me traía mis chocolates favoritos y ocasionalmente me daba unos dólares para que pudiera darme un gusto después. A medida que pasaron los años, este favoritismo evidente hacia mi hermana gemela gradualmente se transformó en abuso emocional dirigido a mí. Mis padres se burlaban abiertamente de mis calificaciones y menospreciaban mis pasatiempos. Sentía que sin importar cuánto lo intentara, nunca podía cumplir con sus expectativas de ser el hijo perfecto. Aunque era bueno en los deportes, no me permitían participar en actividades extracurriculares porque querían que me concentrara solo en los estudios, igual que mi hermana. Era frustrante y me sentía impotente como niño. Más tarde, en mi segundo año de secundaria, fue 2010, me castigaron nuevamente. Y esta vez el crimen fue tener Snapchat en mi teléfono. No había hecho nada malo, excepto, como todos los adolescentes de mi edad, había descargado esta aplicación para mantenerme en contacto con mis amigos. Sin embargo, según mis padres, esto era un delito enorme. 1. Traición a su confianza ya que me habían prohibido comunicarme con mis amigos, se volvieron locos conmigo y lanzaron todas mis cosas por la habitación. Luego quitaron las puertas de las bisagras y me dijeron que no tendría privacidad mientras viviera bajo su techo. Al ver cómo mis padres me trataban de esa manera, mi hermana gemela, en lugar de apoyarme, hizo que mi vida fuera peor. El ambiente tóxico creado por las acciones injustas de nuestros padres le permitió aprovechar la situación a su favor. Ella adoptó un patrón de mentiras sobre mí, acusándome falsamente de cosas que nunca hice para poder salirse con la suya. Fue 2010 si robaba algo, fácilmente me echaba la culpa a mí. Y mis padres, ya inclinados a creer lo peor de mí, aceptaban sus mentiras sin dudarlo. Me denigraba frente a mis amigos en la escuela y se burlaba de mi apariencia. A pesar de esto, tenía un amplio círculo de amigos en la escuela porque era accesible y abierto a hacer conexiones. Sin embargo, mi gemela tenía dificultades sociales y comenzó a resentir que yo pudiera hablar con la gente mientras ella se sentía incómoda. Estos celos alcanzaron su punto máximo durante nuestro cumpleaños número 14, cuando nadie se presentó a su fiesta. No tengo idea de por qué sus amigos le hicieron eso, pero en contraste, mis amigos me llevaron a comer helado y pasé un día maravilloso en general. Esto enfureció aún más a mi hermana. Para vengarse, mi hermana comenzó a difundir falsos rumores en la escuela sobre mí, retratándome como un niño mimado. Falsamente les decía a todos que supuestamente la maltrataba físicamente en casa y usando como nuestros padres la querían más a ella sin que yo lo supiera. Llevó las cosas a un nivel perturbador. Para fabricar pruebas, se golpeaba a sí misma a propósito, provocándose lesiones como un ojo morado o un hombro magullado. Al día siguiente, caminaba con confianza por la escuela, mostrando las heridas autoinfligidas como prueba de mi supuesta violencia, e inventaba historias. Siempre que nuestros padres le preguntaban sobre las lesiones, mentía, diciendo que se debían a actividades inocentes, como jugar al fútbol con sus amigos. Las mentiras y sus supuestos ojos morados comenzaron a ganar fuerza y la gente empezó a creer su versión distorsionada de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los murmullos y hasta mis amigos empezaran a mirarme con sospecha. Al principio, noté cambios sutiles. Amigos que solían hablar conmigo en los pasillos de repente se volvieron distantes. Las salidas en grupo se hicieron cada vez menos frecuentes. Era como si se hubiera activado un interruptor y la gente dudara en asociarse con el chico supuestamente mimado y acusado de violencia. Un día, reuní el valor para preguntarle a mi ex mejor amigo por qué las cosas habían cambiado entre nosotros. Él me contó cómo mi hermana gemela había estado difundiendo rumores sobre mí. Reveló las detalladas mentiras que les había dicho a todos, acusándome de cosas que nunca hice. Me quedé atónito al escuchar sus palabras. El sentimiento era una mezcla de incredulidad y traición, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desmoronado. Mi hermana, alguien con quien crecí, estaba difundiendo mentiras sobre mí,
acusándome de cosas que ni siquiera me atrevería a imaginar. Fue una traición que me hirió profundamente, dejándome con un nudo en el estómago y el corazón pesado. Confronté a mi hermana al día siguiente en la escuela, pero ella decidió ignorarme. Le rogué que dejara de mentir sobre mí, pero me sonrió con desprecio y me dijo que merecía pudrirme solo. Me quedé sin palabras porque sus mentiras y su comportamiento comenzaban a asustarme. Quería hablar con mis padres, pero tenía miedo de que creyeran a mi hermana en lugar de a mí. La soledad dolía, especialmente porque siempre había sido abierto a hacer amigos. Sentía que las mentiras alimentadas por los celos de mi hermana estaban destruyendo las conexiones que había construido a lo largo de los años. Después de aquel enfrentamiento con mi hermana, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en esa casa donde constantemente era despreciado e injustamente tratado. Con solo 14 años, decidí que necesitaba encontrar una manera de escapar de ese ambiente tóxico. Comencé a planear mi salida en secreto, ahorrando el poco dinero que mi abuelo me daba y buscando oportunidades que me permitieran mantenerme por mi cuenta. Encontré un trabajo de medio tiempo en una pequeña librería en el centro de la ciudad. El dueño, el señor Morales, era un hombre sabio que reconoció mi potencial y me animó a perseguir mis sueños. Con el tiempo, logré alquilar una pequeña habitación en la parte trasera de la librería. Una noche silenciosa, mientras todos dormían, empaqué mis cosas y dejé la casa de mis padres, decidido a construir mi propio camino. La vida independiente no fue fácil, pero la libertad de poder tomar mis propias decisiones era revitalizante. Me dediqué a los estudios y al trabajo, pasando noches en vela aprendiendo todo lo que podía sobre negocios y tecnología. Poco a poco, fui desarrollando un proyecto innovador que combinaba mis pasiones. Pasaron los años, y mi startup de tecnología se convirtió en un éxito rotundo. Mi empresa revolucionó el mercado, y mi nombre comenzó a aparecer en revistas y programas de televisión. Mientras tanto, mis padres y mi hermana enfrentaban dificultades financieras. El negocio familiar había quebrado debido a la mala gestión y a las decisiones equivocadas que tomaron. Un día, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana, con la voz temblorosa, pidiéndome que nos reuniéramos. Concerté una cita en mi oficina. Cuando llegó, noté que la arrogancia de antes había desaparecido, sustituida por una mirada de desesperación. Explicó que nuestros padres estaban al borde de la ruina y que necesitaban ayuda financiera. Dijo que solo yo podía salvarlos. Sentado detrás de mi escritorio, recordé todas las humillaciones y sufrimientos que había pasado por su culpa y la de nuestros padres. Mi hermana, quien antes disfrutaba viéndome caer, ahora suplicaba por mi ayuda. Decidí que esta era la oportunidad de ajustar cuentas. ¿Recuerdas cómo me trataban?, pregunté con calma. Ella bajó la cabeza, evitando mi mirada. Me despreciaron, difundieron mentiras sobre mí y me hicieron sentir que no valía nada. Y ahora vienen a mí en busca de ayuda. Comenzó a llorar, pidiendo perdón y diciendo que era joven e inmadura. Afirmó que nuestros padres habían reconocido sus errores y que estaban arrepentidos. Escuchar eso no borraba las cicatrices que cargaba, pero me dio una sensación de justicia. Pensé en todas las veces que deseé que sintieran el dolor que yo había sentido. Ahora, el destino había invertido nuestros papeles. Podría simplemente rechazarla y dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, en lugar de eso, decidí hacer algo diferente. Estoy dispuesto a ayudar, declaré, viendo un destello de esperanza en sus ojos. Pero habrá condiciones. Ella asintió rápidamente, dispuesta a aceptar lo que fuera. Expliqué que compraría la empresa familiar, pero que haría una reestructuración completa. Mis padres ya no tendrían control, y mi hermana trabajaría para mí, comenzando desde el nivel más básico. Tendrían que demostrar su valía, tal como yo tuve que hacerlo sin su apoyo. En los meses siguientes, implementé cambios drásticos en la empresa. Mi hermana y mis padres enfrentaron la realidad del trabajo duro sin privilegios. Vivieron las dificultades que yo había afrontado en soledad. Aunque no los trataba con crueldad, tampoco les ofrecía facilidades. Con el tiempo, algo inesperado ocurrió. Mi hermana comenzó a mostrar verdadero empeño y humildad. Se dedicó al trabajo y, poco a poco, fuimos reconstruyendo nuestra relación. Mis padres, por otro lado, tuvieron dificultades para adaptarse, pero eventualmente reconocieron sus errores. En una reunión familiar, finalmente ofrecieron disculpas sinceras. Admitieron que el favoritismo y la negligencia habían causado daños profundos. Aunque el perdón no borraba el pasado, sentí que un peso había sido levantado de mis hombros. La venganza que imaginé no trajo la satisfacción que esperaba. En cambio, encontré cierto alivio al ver que las personas pueden cambiar. Decidí entonces transformar esa situación en algo positivo. Promoví a mi hermana a un puesto de mayor responsabilidad, reconociendo su crecimiento. En cuanto a mis padres,
Les ofrecí una jubilación digna, siempre y cuando se mantuvieran alejados de la gestión. Al final, mi verdadera victoria no fue verlos sufrir, sino superar el pasado y construir un futuro mejor, tanto para mí como para ellos. Utilicé mi éxito no solo para ajustar cuentas, sino para demostrar que es posible romper el ciclo de amargura y seguir adelante. Después de algún tiempo, la vida tomó un rumbo más sereno. La empresa continuó creciendo de manera impresionante, expandiéndose a nuevos mercados e innovando en áreas que ni siquiera imaginaba al principio. Me dediqué intensamente al trabajo, pero también reservé espacio para construir mi propia familia. Conocí a alguien especial, nos casamos y hoy tenemos 2 hijos maravillosos que llenan nuestros días de alegría. Mi hermana y mis padres, por su parte, reconocieron mi esfuerzo y comenzaron a admirar a la persona en que me he convertido, aun sabiendo que no fue gracias a la educación que me dieron. Hubo un momento en que nos encontramos en un evento empresarial, y pude ver en sus ojos una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Se acercaron, y tuvimos una conversación sincera. No fue necesario revivir el pasado en detalle. Simplemente reconocimos que las cosas podrían haber sido diferentes. Elegí perdonarlos. No porque olvidara lo que había sucedido, sino porque cargar con resentimientos no me haría bien. Sin embargo, establecí límites claros. Decidí no mezclar trabajo con familia. Cada uno siguió su camino, respetando el espacio del otro. Mantenemos contacto ocasional, intercambiando mensajes en fechas especiales, pero sin involucrarnos profundamente en la vida del otro. Como padre, me esfuerzo por ofrecer a mis hijos el amor y el apoyo que eché en falta en mi propia infancia. Participamos juntos en actividades escolares, deportivas y culturales. Me aseguro de incentivarlos a perseguir sus pasiones, sea cual sea el camino que elijan. Quiero que crezcan sabiendo que son valorados y que siempre estaré a su lado. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que, a pesar de toda la humillación y dificultades, esas experiencias me moldearon. Aprendí el valor de la resiliencia, la empatía y la importancia de trazar mi propio destino. Usé las lecciones del pasado para construir un futuro mejor, no solo para mí, sino también para quienes me rodean. La vida no ha sido perfecta, pero encontré un equilibrio que me trae paz. Continúo liderando mi empresa con pasión, innovando e inspirando a otros a superar sus propios desafíos. Y, sobre todo, valoro cada momento con mi familia, consciente de que las relaciones que cultivamos son nuestro mayor tesoro. Después de algunos años viviendo mi propia vida y enfocándome en mi familia y carrera, me sorprendió una inesperada transformación en mis padres. Comenzaron a mostrar un interés genuino por mis hijos, algo que nunca imaginé que pudiera suceder. Al principio, estaba desconfiado, pero poco a poco me di cuenta de que realmente se habían convertido en abuelos maravillosos. Mi padre, antes tan distante, ahora adoraba contar historias a los niños, enseñándoles sobre la naturaleza y compartiendo sus propias experiencias de vida. Mi madre, que rara vez mostraba afecto, se volvió cariñosa y atenta, siempre presente en los eventos escolares y celebraciones familiares. Ver la alegría en los ojos de mis hijos cuando estaban con sus abuelos era algo que calentaba mi corazón. Mi hermana también se reveló como una tía excepcional. Creó lazos fuertes con mis hijos, llevándolos a paseos culturales, museos y galerías de arte. Los incentivaba a explorar sus habilidades e intereses, ofreciendo apoyo y orientación. La conexión que estableció con ellos era profunda y sincera, algo que nunca imaginé posible dadas las circunstancias de nuestro pasado. En el entorno laboral, por supuesto, tuvimos algunos problemas. Mi hermana ocupaba una posición destacada en la empresa, y nuestras opiniones divergían en algunos proyectos importantes. Hubo debates acalorados y desacuerdos, pero siempre mantuvimos el profesionalismo. Aprendimos a separar los asuntos personales de los profesionales, entendiendo que nuestras diferencias podían, de hecho, contribuir a soluciones más equilibradas e innovadoras. Estos desafíos en el trabajo nos enseñaron a respetar las habilidades y perspectivas del otro. Aunque no siempre estábamos de acuerdo, reconocíamos el valor de las contribuciones individuales al éxito de la empresa. Ese respeto mutuo fortaleció no solo nuestra relación profesional, sino también nuestros lazos familiares. Hoy en día, al reflexionar sobre todo lo que sucedió, no puedo evitar reírme de las ironías de la vida. ¿Quién podría prever que, después de tanta tensión y sufrimiento, estaríamos todos reunidos como una familia unida? Las heridas del pasado no fueron olvidadas, pero sirvieron como cimientos para construir relaciones más sólidas y auténticas. Me casé con el amor de mi vida y tengo hijos increíbles que me inspiran a ser la mejor versión de mí mismo cada día. Me esfuerzo por ser un padre presente y amoroso, ofreciéndoles el apoyo y la comprensión que no tuve en mi infancia. Cada logro de ellos es una celebración, y me aseguro de estar a su lado en cada paso del camino. A pesar de todo,
me doy cuenta de que las dificultades que enfrenté me moldearon para bien. Desarrollé resiliencia, empatía y una determinación inquebrantable. Aprendí la importancia del perdón, no solo hacia los demás, sino hacia mí mismo. Cargar con el rencor solo prolonga el dolor. Y liberar esos sentimientos me permitió seguir adelante y disfrutar plenamente de la vida. En las reuniones familiares, a veces me encuentro observando a mis padres jugando con los nietos, a mi hermana riendo con mi esposa, y siento una profunda gratitud. No solo por haber superado nuestro tumultuoso pasado, sino por haber encontrado la capacidad de crecer y cambiar. La vida nos dio una segunda oportunidad, y todos la aprovechamos de la mejor manera posible. Al final, aprendí que la vida está llena de sorpresas y que las personas pueden, de hecho, cambiar. Aunque nunca olvide esa difícil etapa de mi vida, elijo enfocarme en las lecciones que aprendí y en las bendiciones que tengo ahora. Y así, sigo adelante, riéndome de los giros que da el destino y valorando cada momento con aquellos que amo.